proyectateradio.com. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a nuestro programa una vez más aquí en Cicadi Salud en Plenitud. Un programa dedicado para todos y cada uno de ustedes, obviamente dirigido por Proyectate Radio y también por todos los conductores que formamos parte del equipo del Centro Integral CADI. El día de hoy te tengo un tema muy interesante, un tema que me encanta. O sea, en lo personal es un tema uno de mis temas favoritos, de los cuales he estado trabajando en diferentes investigaciones a lo largo, pues, de toda mi carrera profesional. Este tema, pues, una palabra que, de cierta forma, pues, en un ámbito tanto personal, tanto profesional, incluso familiar, ha tenido como un impacto totalmente significativo, y es nada más y nada menos que la resiliencia. Hoy, con el tema de pilares de la resiliencia, pues justo, te voy a estar compartiendo en qué consiste este concepto, cuál es como todo que el englobe, o básicamente todo el escenario en donde nosotros podríamos tenerlo muy presente. Además de eso, vamos a platicar hoy sobre unos elementos de este proceso que viene siendo los pilares de la resiliencia. En este sentido, los pilares de la resiliencia, pues nos permiten a nosotros poder reconocer cuáles van a ser los elementos más significativos en el sentido de pues todo el proceso que se va teniendo tanto a nivel personal como a nivel pues tanto de intervención o donde nosotros estemos trabajando. Todo esto va a depender de cierta forma de cada una de las características del estilo de vida que vamos a estar llevando. Para esto, pues la resiliencia tiene una definición muy interesante. En tu pantalla puedes estar observando lo que es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik tiene define esta parte de la resiliencia como el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Me agradan porque de cierta forma, te reitero, en este sentido, la parte de la resiliencia ha estado desarrollando, ha tenido todo un crecimiento, un auge en diferentes contextos, ya sea educativo, psicológico, en fin. En este sentido, es importante poder destacar que tanto en los ámbitos de la resiliencia nosotros podemos estar observando ciertas características, pero también que la resiliencia puede tener un desarrollo totalmente independiente, pero esto implica en cuanto a la independencia, ¿a qué hago referencia? Hago referencia a que este término o este concepto se puede desarrollar de una forma distinta en todos y cada uno de los individuos. En este sentido, es importante poder reconocer o es importante poder destacar que podemos estar teniendo presentes ciertos elementos. La resiliencia se va a estar llevando a cabo de formas distintas para cada una de las personas, porque esto depende de la situación que se haya vivenciado, esto depende muchísimo de lo que se ha tenido, o esto depende muchísimo también de las experiencias que cada persona ha estado teniendo presente. Ahorita voy a tratar de conectarme en cuanto a las redes sociales para poder observarlos y recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta referente al tema que vamos a estar platicando el día de hoy, lo puedes hacer, ¿vale? Para que así podamos nosotros tener presente y pueda estarte apoyando en tanto si tienes alguna duda o alguna situación, ¿vale? Entonces recuerda que puedes estarme escribiendo y voy a estar contestando tanto todas tus preguntas o dudas que puedas estar teniendo a lo largo de esta transmisión. Es importante poder reconocer entonces que este proyecto se lleva a cabo gracias a la participación de todos y cada uno de ustedes. También de que, pues, gracias a la aportación o digamos a cada sentido que ustedes puedan estar teniendo, eso va a ser significativo. Entonces, es importante que te reitero, voy a estar al tanto de tu participación para que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedas hacer llegar, ¿vale? A ver, permítame tantito en lo que empiezo a checar la transmisión y, ok. Bueno, veo que tenemos un poquito de fallas técnicas en la transmisión. Me están escribiendo de que no logran como escucharme muy bien. Ahorita la parte del equipo de Proyectate Radio va a estar como revisando esa parte para que puedan ustedes tener pues una buena transmisión en este sentido y poder escuchar tanto el tema del día de hoy. Igual recuerda que puedes consultar posteriormente los programas que vamos a estarte compartiendo tanto en Spotify como en las redes sociales de Proyectate Radio. Pues bien, entonces, la resiliencia, te decía, es este arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para poder darle sentido. Boris Cyrulnik
pues, detonó en este concepto, puesto que él tuvo una obra. En esta obra o en este libro en el que él escribió, pues se llama Los Patitos Feos. Aquí rescatan vivencias o experiencias de niños que fueron refugiados en los campos de concentración. A través de esto, pues él observó algo. ¿Cómo fue posible que de cierta forma, a pesar de todo lo que llegaron a vivenciar, estos individuos lograron poder superar pues todo este tipo de hecho traumático? ¿Cómo ante la adversidad pudieron salir adelante? Entonces, en este sentido, aquí es en donde detona la parte de la resiliencia, que a pesar de todas las situaciones negativas o adversas que pueden estar rodeando al individuo, pues este tipo de situaciones no lo frenan. Por el contrario, hay un punto de superación y ese es un elemento clave y primordial para la cuestión de la resiliencia. La resiliencia, en este sentido, va a poder, digamos, va a poder caracterizar a cada una de las personas dependiendo de sus características. Pero esto va a depender de lo que esté sucediendo o esto va a depender de lo que esté de cierta forma sucediendo a lo largo de cada una de sus experiencias de toda su vida. Cada situación que esté vivenciando el individuo va a ser de cierta forma un elemento impactante. Entonces, te reitero, la resiliencia, claro que de cierta forma va a tener un significado totalmente distinto para cada quien. ¿A qué me refiero con que un significado distinto? Hago referencia principal a que la resiliencia va a tener un desarrollo dependiendo de los contextos. Por ejemplo, en una investigación que estuve realizando hace un par de años en una escuela telesecundaria, resulta que en esta escuela telesecundaria se empezó a analizar este concepto y ciertas características dentro de la trayectoria académica de estos alumnos. ¿Por qué? Porque eran alumnos de casa hogar. Resulta que los alumnos pertenecientes a la casa hogar dentro de esta telesecundaria eran parte de los alumnos que eran más destacados en este contexto. Entonces, ahí es en donde nace este proceso. Sabíamos y pues obviamente parte de la investigación fue poder reconocer cuáles fueron sus historias de vida. Estas historias de vida, de cierta forma, generaron en ellos un proceso complejo, un proceso difícil, un proceso incluso traumático, dependiendo de cada uno de ellos. Pero en este proceso, pues obviamente algo atravesaron, algo sucedió en el sentido de que pudieron superarlo, pudieron avanzar, digamos así, para poder pues ir superando sus expectativas hablando académicamente. En este sentido, la resiliencia ahí se desarrolló de forma distinta, porque hubo alumnos que con el hecho de poder integrarse a la escuela empezaron a adaptarse y por el contrario, alumnos o alumnas en este caso, que eran reconocidas en el cuadro de honor, que incluso participaban en las Olimpiadas de las Matemáticas. Es aquí en donde nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de cómo este tipo de resiliencia se desarrolla de forma distinta, porque alumnos que tal vez no se destacaron académicamente, pero lograban destacarse socialmente, lograban destacarse al organizar a sus compañeros para, por ejemplo, la limpieza de la institución. Entonces, es en este sentido donde la resiliencia, te digo, se va desarrollando de una forma distinta dependiendo de las características de cada una de las personas que estén, pues de cierta forma presentes ante este concepto. En este sentido, con la cuestión de la resiliencia, ¿por qué desarrollar la resiliencia a nivel personal? Este proceso es una cuestión totalmente individual. ¿Y por qué desarrollarlo? Porque todos llegamos a atravesar ante ciertos retos, ante ciertas situaciones durante toda tu vida. Hay un punto, por ejemplo, me agrada, en donde lo vi justamente con un especialista, una psicóloga, en el cual consistía en poder valorar diferentes tipos de acciones para poder llegar a ser ese, por ejemplo, ese Alan que quiere verse autorrealizado. Y pues nosotros planteamos dos tipos de escenarios. El escenario número uno, que son acciones que yo sé que van a fortalecer a ese Alan que quiero llegar. Y el escenario número dos, que van a fortalecer esas acciones que afectan al Alan que quiero ser. Entonces, en este sentido, son dos tipos de acciones que yo voy a tomar en mi día a día. Las cosas positivas o las cosas negativas que sé que no me están haciendo llegar en esa construcción de Alan ideal. Bueno, no tanto ideal, pero un Alan que yo espero ser. Y entonces también hay otro apartado. En este otro apartado, dentro de este análisis, es todas las cosas que no están bajo mi control. Todas las cosas o todos los hechos o todas las situaciones que de cierta forma, a ver, me dicen que de cierta forma, pues vamos nosotros observando en el sentido de
que no van a depender totalmente de mí. Por ejemplo, actitudes de otras personas, situaciones de otras personas, este tipo de cuestiones o este tipo de cosas que no van a estar bajo mi control. Entonces, el proceso de resiliencia, esa es su importancia. Que con de acuerdo a lo que yo trabaje en mi día a día, cosas sobre todo obviamente positivas, cuando yo tenga que pasar, digamos, en esta pequeña nubecita, en donde me están mencionando la parte de, ¿cómo se llaman? La parte de los retos que vamos nosotros avanzando, pues de cierta forma es lo que nos va a hacer muchísimo más fuertes. Por acá veo comentarios en el chat y me dicen que muy buenas tardes, maestro, podría ir un poco más lento, ok. Y por acá también me están comentando que va muy rápido, podría hablar más despacio, gracias, saludos desde Cuernavaca. Va muy rápido y no se entiende lo que está diciendo, podría ir más despacio el tema de hoy. Ok, veo de que hay como, creo que ciertas fallas, no sé si es tanto, se está cortando como un poquito la transmisión de la parte visual, puede que sea este efecto, ¿vale? Entonces, ahorita, reitero, tanto se está trabajando la cuestión de las conectividades, que es totalmente normal que pase en este tipo de actividades, pero que, sí, tal vez por ahí tenemos esta cuestión de la conexión, evitar, ok. Saludos, maestro. ¿Cómo evitar que nos duela esto que es la resiliencia? Ok, bueno, creo que llevamos como restableciéndonos un poquitín en cuanto a la conexión. Igual por ahí todos los que están viéndonos me pueden comentar de que sí, sigue persistente esta parte, es que se escucha muy rápido. Nos digan para estar atentos y poder estar actuando con estas ligeras fallas técnicas que reitero, son totalmente normales cuando estamos haciendo una transmisión en vivo, ¿vale? Pues bien, te decía entonces, este es el proceso de resiliencia. La resiliencia entonces es esta capacidad que hacemos frente hacia las diferentes situaciones que vamos nosotros observando o que vamos vivenciando. Por acá, una de las personas nos llegaba a hacer una pregunta muy interesante que ¿cómo evitar que nos duela esto que es la resiliencia? Pues bien, evitar que nos duela va a ser imposible porque como seres humanos nosotros poseemos de ciertas emociones, de las reacciones dependiendo las situaciones o las condiciones que nos estén rodeando. Entonces, en este sentido, este tipo de condiciones obviamente van a ser como ciertos factores determinantes para nosotros. Entonces, es parte del día a día poder vivenciar las emociones, tanto el dolor, el enojo, la tristeza, pero también es muy relevante, muy interesante o muy importante, más bien, el hecho de nosotros poder tener presente qué nos está tratando de decir esa emoción. Por ejemplo, no sé si vieron esta película de Intensamente, ¿vale? En cuanto, en cuanto tenemos nosotros aquí a ver, permítanme tantito. Ah, ok, perfecto, vale. Ya estaban trabajando en eso. Muchísimas gracias al equipo. Bien, entonces, les decía en este sentido, es pues justamente la película, regresamos como a la parte del tema de Intensamente, ¿vale? La película de Intensamente. Aquí, ¿qué fue lo que sucede al final de la película? La emoción de la tristeza viene siendo aquella la que viene salvando de cierta forma a toda la situación. Entonces, es importante reconocer nosotros qué nos quieren dar, qué nos quieren decir las emociones, porque una vez que vamos trabajando sobre eso, pues nuestro proceso resiliente va avanzando. La tristeza, por ejemplo, una de las cosas que nos enseña es poder consolarnos, poder ayudarnos. Entonces, en este sentido, es muy importante tomar en cuenta y escuchar, digamos, o ver nuestras emociones. Por eso, pues, aquí en la pregunta que nos decían cómo evitar el dolor, no se puede evitar, el dolor no lo podemos evitar, por el contrario, reconozcamos la emoción, vamos a vivir dicha emoción y con base en esto nosotros vamos a ir avanzando con este proceso de resiliencia. En este sentido, dentro de los pilares de la resiliencia, que es uno de los temas o de los apartados que vamos a platicar hoy, este proceso de resiliencia, ¿cómo lo voy a desarrollar? Nosotros observamos, por ejemplo, la resiliencia podemos, por ejemplo, ubicarlo en alguna situación de duelo o podríamos ubicarlo nosotros también en alguna situación de acuerdo pues a cualquier hecho traumático que se llegue a vivenciar. Dentro de los pilares de la resiliencia para este desarrollo se encuentra en un primer momento lo que es la relación. La relación en el sentido de todas estas redes afectivas que nosotros poseemos, tanto en la familia, tanto en la parte personal, tanto en la parte laboral. Este tipo de redes a nosotros nos van a permitir justamente tener este impulso y este apoyo.
el optimismo. El optimismo no implica el hecho de que todo tiene que ser perfecto y que lo vamos a romantizar, de que está sucediendo cualquier situación y que no puedes, tienes que estar feliz. No, el optimismo hace muchísima referencia a poder buscar aquella situación de aprendizaje. ¿Qué me está dejando esta experiencia para pues obviamente poder tener una experiencia más significativa más adelante? Hay una frase que a mí me encanta que es: acentua lo positivo, elimina lo negativo. Esto implica, por ejemplo, de que en cualquier tipo de situación siempre va a haber cuestiones obviamente negativas, pero dentro de estas cuestiones negativas, claro que nosotros podríamos estar teniendo presentes cosas que nos van a estar enseñando de esa experiencia. El humor. El humor es otro elemento primordial para el desarrollo de la resiliencia. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, por ejemplo, cuando recordamos aquella situación que en algún momento nos dolió muchísimo? Nos vamos, por ejemplo, hacia relaciones personales, hacia noviazgo, amistades, trabajo, en fin. Hubo alguna situación de nuestra vida en el que de cierta forma nos dolía, nos lastimaba, pero hoy por hoy contamos eso como una anécdota, como una pequeña, incluso una risa. Eso implica el humor. El humor implica poder tener una perspectiva distinta de la situación, ¿vale? Hay una parte, hay un ejercicio que me gusta, que se trata pues justamente de poder analizarlos, que es el yo contenido y yo contexto. ¿Y qué consiste este ejercicio? Yo contenido es quién soy yo y cómo estoy de cierta forma respondiendo a una situación. Y yo contexto es, imagínate que es como si tu alma se desprendiera y se sienta al ladito de ti, y ahí está viéndote cómo vas reaccionando, cómo va reaccionando ese Alan. Entonces, el yo contexto es verte a ti mismo y autoevaluarte cómo estás reaccionando, ¿vale? Entonces, a eso hace referencia a todos estos elementos del humor, optimismo y relación, de poder valorarnos en este proceso de introspección y cómo estamos actuando ante ciertas situaciones. El compromiso hace referencia pues a poder trabajar de nuestro día a día en estas herramientas positivas que nos van a hacer llegar a esa persona que yo quiero llegar a ser o esas habilidades que yo quiero llegar a desarrollar. La parte de la coherencia hace muchísima referencia en el sentido de poder ser pertinentes en la forma en la que nosotros vamos actuando, en nuestro sentir, en nuestras emociones, para que poco a poco vayamos construyendo y superando pues cualquier situación adversa. También tenemos la parte del autoconocimiento. En este sentido, el autoconocimiento recuerda que implica pues tener todo tu proceso personal, ¿vale? El autoconocimiento es un proceso personal en el que implica poder reconocer cuando me siento en un espacio seguro, pero también cuando no me siento en este espacio seguro. Por otra parte, también el autoconocimiento hace mucha referencia en el sentido de tener presente cuáles son los elementos que a mí me van a impulsar ante cualquier situación o cualquier contexto. También tenemos la motivación. Recuerda que la motivación no implica únicamente el hecho de que pues siempre tenemos que hacer bien las cosas, no. La motivación hace muchísima referencia o se enfoca principalmente en el hecho de estar generando día con día, digamos, esta acción o esta actitud que a mí me va a favorecer, ¿vale? La motivación, por ejemplo, hay una conferencia de Carla Souza en el que ella hablaba de un libro que pues, a su vez ella leyó. En este libro, el autor de Blonder, y lo que hacía este autor era poder rescatar diferentes casos de los que son denominados genios. Frida Kahlo, por ejemplo, en el arte, Albert Einstein, todo eso. Y parte del mensaje importante de este libro era que cuál era esta gasolina que te impulsaba a poder ser ese día a día. ¿Qué quiere decir esto? Esta gasolina o este impulso, este motivo por el cual de cierta forma vamos avanzando. Recientemente también aprendí otra cosa en el cual implica tanto una meta y el valor. Nosotros todos tenemos una meta. Y esto te reitero para aquellos que nos vamos conectando apenas, me encuentro en el punto de motivación. Ahora, esta meta, la meta es lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, yo quiero tener un puesto, un cargo más elevado de lo que yo tengo ahorita laboralmente. Yo me dedico o me desarrollo, desempeño en el área de la educación, ¿vale? Entonces mi meta es esa, ¿no? Tener un cargo más grande, ¿vale? Un cargo más o mayoritario de lo que yo tengo actualmente. Esa es mi meta, ¿vale? Pero mi parte valiosa, la parte valiosa que yo tengo o que yo poseo o que yo considero es el hecho de enseñar.
el hecho de poder hacer un impacto dentro del contexto educativo. Esa parte valiosa es lo que a mí me va a motivar en mi día a día. La meta, te reitero, la meta es el punto hacia donde llegas. Que mi meta era ahorrar 100 pesos, vale. Pero ¿qué es lo valioso? Que con esos 100 pesos puedo disfrutar de una tarde, una entrada a un cine, puedo irme a caminar y comprarme un helado, en fin. No sé si logro como describir o si logro como darme a entender en este sentido de estos dos conceptos, lo que es la meta, pero también lo que viene siendo la parte valiosa. Eso es parte de la motivación. El autocontrol. El autocontrol hace muchísima referencia en tanto poder externar nuestras emociones, poder trabajarlas, pero de cierta forma no encasillarlas, sino el autocontrol nos permite a nosotros el hecho de cómo voy a vivenciar las emociones. El enojo. Es inevitable poder enojarnos, es inevitable poder molestarnos, sobre todo por situaciones externas y que no estuvieran bajo nuestro control, pero que evidentemente como cualquier ser humano pueden llegar a molestarnos o frustrarnos. Entonces, el autocontrol es justamente poder tanto de reconocerme y ver cómo voy a canalizar este enojo que yo estoy vivenciando. Eso es lo importante, lo importante. Entonces, en la cuestión del autocontrol es muy necesario poder tener presentes nuestras herramientas personales en cómo gestionar nuestras emociones. La autonomía hace referencia pues a este efecto en donde tú vas a estar accionando por ti mismo. No vamos a depender de otros factores o de un externo o de otra situación. Por ejemplo, no depender de del primer pilar que son las relaciones. La autonomía hace muchísima referencia en el sentido de que yo puedo tomar mis propias decisiones, pero en beneficio de mi persona. ¿Vale? No para poder depender o ser codependientes o codescendientes en este sentido de algún tercero. Y finalmente la confianza. La confianza, claro que nos da este impulso de poder creer en nosotros mismos y poder tener nuestras propias herramientas como un impulso, pues ante cualquier hecho que estés teniendo, ¿vale? Pues bien, les agradecemos a todos ustedes su paciencia y veamos, por ejemplo, Verónica Teodoro, un saludo desde California. Por aquí, ok, por acá es una observación, ¿vale? De ahí tenemos por acá, me dicen, podría, tan, 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 tan. Sí, ok. De ahí tenemos a Rodrigo García que dice, es una peli padrísima donde todas las emociones son importantes. Claro, estamos hablando hace rato de la película de Intensamente, entonces retomamos un poquito esta parte de Intensamente. ¿Por qué? Porque en la película Intensamente al principio parecía de que Alegría era el personaje principal, pero resulta que quien terminó salvando esta historia fue Tristeza. Por acá Betty nos dice, sin duda un excelente tema y este será un claro ejemplo de resiliencia. Saludos, muchísimas gracias. Nora Argüello dice, es adelantarse y no rendirse de una situación difícil. Sería el significado de resiliencia. Adelantar, sí, pero no en el sentido de adelantarse, sino de trabajar en una superación, en una reconstrucción, dependiendo pues tanto de esta concepción de la resiliencia. Ahora bien, dentro de estos pilares, una persona resiliente, ¿qué es lo que llega a poseer? En un primer punto, tiene pasión y nadie abandona su pasión, ¿vale? Es una característica de una persona resiliente. También, en un segundo punto, la persona resiliente es valiente, sabe gestionar sus fracasos. Los fracasos forman parte de una lección. Por ejemplo, ahorita en las escuelas, en los consejos técnicos escolares o en las reuniones que tuvieron los maestros, se trabajó muchísimo sobre un artículo que hablaba sobre el error, que mencionaba de que el error no va a ser un punto detonante para poder categorizar al alumno como alguien negativo, no. El error es un impulso de aprendizaje para que ellos puedan, de cierta forma, tener diversas herramientas y poder reconocer cómo hacer una corrección pertinente. Entonces, ser valiente, la persona resiliente es valiente, sabe gestionar muy bien sus fracasos. En el número 3 tiene resistencia, compromiso, control y reto. Aquí lo que indica, de cierta forma, es que en este compromiso, en esta situación, implica de que la resistencia no hace referencia a que no voy a dejar permitir vivenciar otras situaciones más que lo que yo estoy sintiendo, no. La resistencia hace referencia a este cuidado que llega a tener a sí mismo, ¿vale? En poder reconocer los propios límites del individuo.
En un cuarto punto, la persona resiliente gestiona positivamente el fracaso. Algo muy similar a lo que mencionábamos hace rato, que es valiente al saber gestionar. Pero en este sentido, pues tanto lo que llega a suceder, lo que se llega a vivenciar, de cierta forma es un elemento primordial para poder avanzar ante cualquier hecho o ante cualquier adversidad. Si recuerdas, al inicio del programa te estaba platicando un poco de lo que era mi experiencia cuando estuve trabajando en una investigación en una escuela telesecundaria. En esta escuela, había casos muy fuertes, obviamente, en el sentido del por qué los niños llegaron a la casa hogar, pero todos coincidieron en algo en común. Cuando se les preguntaba cuál fue uno de los puntos principales o cuál fue como el elemento que les permitió avanzar, después de todo lo que vivieron, en querer superarse, fue el perdón. Por decir, ellos mencionaban el vivir con todo el rencor, el vivir con todo del enojo o todo el coraje de lo que vivenciaron, no los iba a dejar avanzar. Entonces, trabajar en el perdón de sus propias familias por lo que vivenciaron fue un elemento que a ellos les ayudó. Entonces, en este sentido, por eso, ahí es en donde podemos observar cómo gestionaron este fracaso. El fracaso, hablamos, por ejemplo, de lo que no era esperado, no de que ellos hayan hecho algo mal, ¿vale? Sino de algo de lo que no era esperado, en el sentido de, pues, tener a su familia. Pues tal vez los elementos de su familia no eran los elementos adecuados y por ende, pues fueron adversos en el contexto o en la situación cuando lo estaban vivenciando. En un quinto punto, acepta la parte injusta de la vida. Claro que la cuestión de resiliencia no se trata como de ubicar de que todo lo malo me está pasando a mí, que todo lo negativo va a recaer totalmente en mí. No. En este sentido, aceptar la parte injusta de la vida implica de que hay elementos o cosas que no van a estar bajo nuestro control y que estos elementos, situaciones, cosas o personas, claro que van a impactar en mí, pero eso no implica que yo sea el responsable, sino hace referencia de que es parte del vivir de otra persona, es parte de las gestiones de otras personas, incluso el contexto, pero no implica que tú estés del todo mal, ¿vale? Entonces, en este sentido, eso implica la persona resiliente y finalmente se enfoca en soluciones. ¿Y qué puedo aprender? ¿Qué lección de vida es lo que me está dejando? Pues esta anécdota o esta situación que he vivenciado. Son elementos que caracterizan a una persona resiliente. Te la repito, pasión, pues y no abandona, tiene pasión, perdón, que pues justamente nadie abandona esta pasión. Es valiente y sabe gestionar sus fracasos, también de que tiene esta resistencia para su autocuidado, acepta la parte injusta de la vida y que se enfoca en tanto soluciones. Por acá me pregunta Fernanda Juárez, excelente tarde, ¿todos tenemos esa resiliencia o podemos ser resilientes? Sí. Totalmente, me encanta esa pregunta. Claro que sí, podemos ser todos resilientes, pero la resiliencia se va a desarrollar de una forma distinta para cada una de las personas. Cada persona tiene su propio proceso y su propia forma de poder gestionar tanto las emociones y las vivencias que están pasando en su día a día. Por ejemplo, a ver, te pongo un escenario. Yo soy maestro, ¿vale? Y como docente, en algún momento tengo que tener un acompañamiento. ¿Vale? No soy una persona perfecta. Siempre tiene que, por eso, pues hay otros cargos y todo eso. ¿A qué hago referencia con esto? Que como docente, en algún momento puede entrar tanto mi subdirector, puede entrar mi directora, hay otro cargo que se llama apoyo técnico pedagógico. Estas tres figuras pueden entrar a mi salón de clases a observarme, a ver cómo doy una clase. Y depende de mí cómo decida observar eso. ¿Es injusto que solamente me entren a observar mi clase? No, porque entran a retroalimentarme, a apoyarme en cómo puedo enriquecer mis clases, ¿vale? En este sentido, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque puede haber otros casos en donde consideren que este tipo de revisiones es para señalizar al maestro, para fiscalizarlo, para decirle lo mal que está haciendo cualquier ejercicio, ¿no? Entonces, ahí es en donde se desarrolla la resiliencia. Tal vez yo, por ejemplo, mi perspectiva es, pues perfecto, que entren, que me observen y me digan, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo enriquecer mi práctica? ¿Vale? Ese es mi proceso resiliente. Pero tal vez otros maestros en algún momento lo tomen a mal o sea difícil el tipo de observaciones que les lleguen a dar, pero con el tiempo se darán cuenta que esas observaciones que le hicieron eran por el bien tanto de su profesión como de los alumnos. Eso es parte de, o en la familia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la familia las instrucciones o las anécdotas vienen siendo distintas para cada una de las personas? O el duelo.
El duelo todos lo superamos de una forma distinta. Pasa exactamente lo mismo con la resiliencia. Hay personas, por ejemplo, que el duelo necesitan externarlo, necesitan platicarlo, pero tal vez habemos personas que no necesito platicarlo, pero para mí es valioso que tú, mi amigo, mi amiga, estés sentado a mi lado. No digamos nada, mantengamos el silencio y para mí eso es enriquecedor. O tal vez para mí es el arte, la música, el baile, es una forma de poder trabajar sobre mi duelo. ¿Sí me explico? Entonces, la resiliencia es eso. Todos podemos ser resilientes, o más bien, todos hemos sido resilientes. Cuando nos cambiamos de casa, cuando entramos a una nueva escuela, cuando perdemos nuestro trabajo y entramos a un nuevo trabajo, en fin. ¿Vale? En este tipo de contextos hubo un punto en donde estábamos en un antes y en un después. Y sin darnos cuenta fuimos desarrollando esta parte de resiliencia. Cada persona lo va a desarrollar de forma distinta, ¿vale? Entonces, eso es importante, tomando en cuenta pues justamente las características y las vivencias de cada uno. ¿Por qué enseñar a los pequeños a trabajar la resiliencia, ¿vale? En este sentido, es muy importante que la resiliencia pues ayuda a los niños a poder enfrentar diferentes desafíos. A desafíos en el sentido de su vida cotidiana. ¿Qué pasaría si las cosas no salen como lo estabas esperando? ¿Cómo podrías adaptarte? ¿Cómo podrías solucionar la situación? La resiliencia analiza todo este proceso de construcción de el Alan de antes al Alan después de haber pasado por esta adversidad, ¿vale? Recuerda, todos pasamos por un proceso totalmente distinto. Entonces, pues es respetar, pero también en este caso, pues a los más pequeños, empezar a ayudarlos. Adultos, ¿podemos trabajarlo? Claro que podemos trabajarlo. Es importante, por ejemplo, empezar a observar, me voy a regresar un poquito, a empezar a observar estos pilares dentro de la adversidad que tú llegaste a tener, dentro de la adversidad que tú llegaste a presentar, cuáles de estos ya empezaste a desarrollar de forma personal. Por ejemplo, vamos con el ejemplo, uno de los más fáciles de poder identificar. La adversidad o ese hecho que tú pasaste, por el momento, ya es un humor. Ya lo puede, un humor no de que es algo que te va a botar de la risa, ¿no? O a carcajadas, no, pero sino de que ya lo puedes observar desde una forma distinta como una experiencia, como una anécdota, y ya no como algo doloroso, que obviamente la nostalgia puede estar presente. Sin embargo, el humor hace referencia a eso, a poder observar de una perspectiva distinta a la situación que hemos observado. Ahora, en este sentido, si para aquellos que están en esta transmisión, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece? Puedes ir haciendo los ejercicios conmigo o igual pues puedes ir respondiendo cómo puedo hacer el ejercicio, si te quedó alguna duda, ¿vale? Pero hay una serie de ejercicios que puedes estar trabajando para poder ir identificando tu proceso de resiliencia. En este sentido, en primer punto, hay una actividad que a mí me encanta, que es escribir para reconectar. En este sentido, todos pues hemos avanzado o hemos tenido como ciertas situaciones o cambios en nuestras vidas, ¿vale? La parte de resiliencia pues va hacia este proceso de superación, hacia este trabajo de autoconocimiento. Entonces, esta actividad de escribir para reconectar, ¿qué te sugiero que hagas? Primero vas a elaborar y antes de elaborarlo, a ver, todos en su mente una lista de 3 personas con quienes te gustaría reconectar. Ojo, tienen que estar con vida. No, aquí no vamos a trabajar parte del duelo, ¿vale? Porque se trata de, pues, justamente reconectar, volver a trabajar en este tipo de relaciones que, pues, por diferentes situaciones tal vez estamos alejados. Entonces, el primero es elabora una lista de 3 personas con quienes te gustaría reconectar, ¿va? Quiero que las tengan en mente. ¿Ya las tienen en mente todos? Entonces, ahora, dentro de estas 3 personas, recuerda, es importante que sean personas que estén con vida. Escribes una carta a cada una de estas personas de tu lista, ¿vale? Aquí es importante de que no te centres en la parte ortográfica, en la parte estética, no. Aquí se trata de poder liberar. Entonces, dentro de la escritura comienzas su nombre de la persona. Por ejemplo, yo quiero reconectar con Alan. Querido Alan, sé que ha pasado mucho tiempo y comienzas a escribir. Te dejas llevar. Te reitero, no te distraigas en cuanto a ortografía, porque aquí lo importante es la reconexión. La parte ortográfica, toda esta cuestión académica es distinto. Aquí trabajamos para reconectar en este tipo de actividades. Entonces, querido Alan, y empiezas. Sientes el bloqueo otra vez, vuelves a escribir, querido Alan, sé que ha pasado mucho tiempo y todo, ¿vale? Después
el reto principal de esto es de que después de que hayas escrito esas pequeñas 3 cartas, mándalas. Créeme de que siempre te vas a sorprender del efecto o la respuesta que podrías obtener de vuelta. Otra, por ejemplo, otra actividad es expresión a través del arte, a través de dibujos, pinturas, construcciones, moldeado, música, canto. Recuerda de que esto va a depender de cada una de las personas, de cómo desarrollar estos procesos de lo que nosotros estemos vivenciando. La resiliencia, pues obviamente se puede ir adaptando dependiendo de cada persona. Tal vez de los que estamos conectados ahorita, pues sí me agrada escribir y pues se te va a facilitar para poder hacer un proceso de análisis. Y tal vez para otros no me agrada tanto la escritura, pero ¿qué crees? Me gusta el dibujo, me gusta la pintura. Entonces es ahí en donde tú buscas o de cierta forma vas a ubicar cuáles son tus herramientas para poder trabajar sobre tu resiliencia individual. Otro, por ejemplo, otra actividad también me encanta, que es el árbol de la resiliencia. Dentro de una plantilla de un árbol, ¿qué vamos a escribir? Pues hacemos todo y en el tronco vamos a escribir nuestro nombre, ¿vale? Alan. Después en las raíces vamos a escribir ahí aquellas personas que forman parte de nuestra red de apoyo, motivación, impulso. Mis amigos, familia, compañeros de trabajo, mis vecinos. Las redes de apoyo no hay que romantizarlas en el sentido de que es con quienes tengo una relación perfecta, ¿no? Las redes de apoyo van hasta incluso hacia los ligeros apoyos que nosotros vamos teniendo, incluso, por ejemplo, con nuestros vecinos, ¿vale? Entonces, de cierta forma, todas las herramientas que tengo. En la copa del árbol escribimos nuestras fortalezas como persona, nuestros logros superados y nuestros retos cumplidos, porque muchas veces es muy complejo llegar a analizar estos elementos de forma personal. Y esta herramienta te hace poder ver toda la construcción, desde quienes te han apoyado en un inicio, quienes están contigo, hacia todo lo que has podido lograr, no solamente por las personas que están en tus raíces, sino también por ti mismo o por ti misma. Hay otra actividad que se trata sobre, pues justo, imaginar historias, ¿vale? Imaginar historias, por ejemplo, fijar desde una trama de la historia, ubicar diferentes personajes, definir la música e imaginar colores y paisajes. Esta actividad, ¿cómo funciona? Pues es como una tipo meditación, ¿vale? Porque nos va a ayudar en la cuestión de resiliencia, en la cuestión de poder solucionar y darle un significado a las cosas que estamos vivenciando. Imaginar una trama de que voy caminando sobre una playa porque me he perdido. Ubicar personajes, pues yo, va otra persona, va alguien distinto, definir la música y literal, estos pequeños elementos poco a poco los vas idealizando dentro de tu mente y es increíble cómo puedes ir forjando una historia en tu cabecita. Entonces, no se trata como de idealizar un escenario, sino una historia totalmente distinta que te permite a ti buscar soluciones, buscar alternativas o analizar situaciones que estés vivenciando, ¿vale? Aquí esta carta me encanta. Es una carta a nuestro niño interno. Esta es una actividad muy emocional. Entonces, si quieres hacerla, que sea en un momento totalmente personal, un momento tuyo, pon de fondo música que sepas que te va a ayudar a tanto relajarte o música, por ejemplo, de tus artistas favoritos, pero búscalas en una versión instrumental. Ten tu ambiente y comienza a escribirle a ese pequeño o a esa pequeña, pues cuando estaba, pues justamente hablamos de ti. Yo le voy a empezar a escribir a ese Alan de hace unos años, a un Alan cuando tenía 8 años. Y empiezo, querido Alan, has crecido muchísimo y empiezo, ¿no? Empiezas. Recuerda, en este tipo de la parte de la escritura es importante tomar en cuenta la conexión que vamos a hacer. Esta carta a nuestro niño interno es un ejercicio que en lo personal se va a hacer súper enriquecedor porque le platicas a ese pequeño, a tu pequeño o a tu pequeña de 8 años. No me refiero a tus hijos, no me refiero a tus alumnos, no, me refiero a ti. Por ejemplo, yo les tendría que escribir a este Alan de 8 añitos, que pues tenía ciertas cosas en mente, tenía ciertas experiencias, ciertas vivencias. Es una carta muy emocional porque y es una de las herramientas principales para que te ayuden a observar cómo ha sido tu resiliencia, cómo has superado ciertos baches, ciertas adversidades y cómo estas adversidades han sido tanto muy impactantes para ti.
esta carta a nuestro niño interno, créeme que es increíble la actividad, espero lo puedas hacer y me puedas platicar. Y recuerda que me puedes contactar a través de redes sociales, me encuentras en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Alan Pedagogy MX. Y platícame, si haces esta carta a tu niño interno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tanto pudiste reconocer que has avanzado tú como ser humano? Y pues también tenemos parte de la resiliencia colectiva. Aquí me voy, por ejemplo, puedes tener como desarrollar estas actividades tanto con tu equipo de trabajo, puedes desarrollarlas con tu familia, puedes desarrollarlas, en fin, en los contextos que implican poder reforzar, porque la resiliencia también en comunidad se trata de poder avanzar. En este sentido, la resiliencia colectiva, pues es como todos como equipo vamos superando alguna situación que hemos llegado a vivenciar. No se trata de apoyarnos para el bien, sino de apoyarnos para poder aprender de lo vivenciado. Aquí, en este sentido, pues, ¿cuál es como lo importante? Brindar pues ciertos tipos de afecto, enseñar habilidades para la vida, fijar límites claros y firmes, enriquecer vínculos prosociales, también brindar oportunidades de participación y establecer expectativas elevadas, pero esto en un nivel equipo. Esto entonces hace referencia de que en un nivel equipo, pues también con las personas que estamos vivenciando, por ejemplo, con nuestra familia cuando hemos pasado algún hecho o alguna adversidad, cómo podemos ir desarrollando la resiliencia no solo personal, sino también en conjunto. Hay una serie de cuentos que me encanta, que te invito a que puedas conocerlos, leerlos. Por lo regular, ahorita están en YouTube, los puedes encontrar ahí, los buscas y ya está, pues justo en audio cuento. Uno se llama El elefante encadenado. Es una historia increíble. Es una historia tan bonita porque trata de un pequeño elefantito que fue adiestrado, ¿vale? Y ahora, al ser Juan, ya ahorita que es un elefante súper grande, en el circo, solamente lo sostiene una pequeña cadenita, la misma cadenita que lo sostenía, digamos, o la misma cadenita que lo tenía amarrado cuando estaba pequeño. Y es esa reflexión, porque ahora que el elefante es tan grande, fuerte, imponente, ¿por qué no se suelta? ¿Qué sucedió? Esa historia del elefante encadenado me encanta, porque nos hace analizar justo cómo tenemos a veces muchas vivencias personales que no llegamos a soltar y nos están agarrando ahí. El pájaro del alma. El pájaro del alma es un cuento que hace muchísima referencia hacia diferentes cajones personales. Es decir, el pájaro del alma tiene ciertos cajones en su alma, ciertos cajoncitos que son de la amistad, de la familia, de la emoción, de la motivación, de las metas. Y es una reflexión donde nos hace analizar qué cajones tenemos nosotros en nuestra alma. Es decir, qué elementos son los constructivos o significativos para nuestro desarrollo. También está otro cuento que se llama La Conquista. Este me encanta. La Conquista trata de un pequeño bichito que tuvo una adversidad, iba subiendo una pequeña montaña y le iba subiendo y subiendo y subiendo y de repente se caía. Después intentaba subir, subir, subir y se caía. Y se estaba frustrando tanto por la adversidad. ¿Y qué crees? Ya te voy dando un pequeño spoiler. Este bichito tenía alas. Y ahí es en donde se dio cuenta el bicho de que a veces la adversidad lo hacía perder de vista las habilidades o los recursos con los que contaba. Son cuentos que podemos compartir tanto en familia, son cuentos que podemos compartir con los pequeños o incluso como un análisis personal. Te invito a que los leas, recuerda. El elefante encadenado, El pájaro del alma y La conquista. Son tres cuentos fáciles de poder encontrar en internet y créeme que tienen un mensaje muy increíble. También en ese sentido tenemos pues otro ejercicio que pueden ser actos de resiliencia. Imagina que tienes ciertos post-its por ahí, ¿no? Y una pequeña pizarra. Y vas escribiendo en estos post-its diferentes actos o momentos en tu vida en donde has visto la resiliencia. Cuando, por ejemplo, una situación que llega a vivenciar, ahora la veo de una forma distinta. Empiezo a reconocer mis emociones, empiezo a reconocerme como persona, empiezo a ubicar o mantener ciertos límites, en fin. Estos pequeños actos o acciones que haces en tu día a día en pro de la resiliencia, eso es lo que te permite como este pequeño ejercicio de empezar a ubicar pequeñas acciones que has estado haciendo. Recuerda que te puedes basar en los pilares de la resiliencia que te estuve compartiendo hace un rato, pero igual te voy a compartir ahorita unos cuantos más, ¿vale? En este también podríamos no solamente centrarnos en poder reconocer actos de resiliencia, sino actos de empatía,
actos de gratitud, jóvenes honestos, jóvenes emprendedores. ¿A qué hace referencia a esto? Temáticas en donde nosotros a través de diferentes frases podemos ir rescatando qué cosas hemos hecho tanto como equipo y también de forma individual. El tren de la resiliencia es otro ejercicio que me encanta, porque el tren de la resiliencia se trata en un primer vagón escribir la situación o problema. En el segundo vagón vamos a escribir dentro de ese, de acuerdo al problema que nosotros ya definimos, pues qué sentimos. En el 3, cómo lo solucionaste o cómo lo solucionarías, porque esto puede aplicar para si estás vivenciando o si ya vivenciaste alguna situación y quieres reconocer tu resiliencia. En el 4, ¿qué necesitas para lograr solucionarlo? En el 5, ¿qué aprendí? Y en el último vagón, ¿qué emociones me ayudan? Recuerda, y hace rato, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacían hace ratito era que si la resiliencia era parte de poder evitar el dolor. No. La resiliencia es parte de poder aprender del dolor que estoy vivenciando para poder impulsarme. Por acá Blanca González nos dice excelente tema, muy buenas las actividades que sugiere, las pondrán en práctica. Genial, excelente, qué bueno que van a poder darse esta oportunidad porque créanme que es un análisis personal increíble que podemos hacer, pero también de forma colectiva lo que podemos tener. Otra actividad que podemos hacer en colectivo, también de forma individual, es el jardín de las soluciones. En el jardín de las soluciones consiste que en el centro de la flor vamos a colocar el problema o conflicto y vamos a colocar unos pétalos alrededor. En estos pétalos vamos a escribir en cada uno de ellos posibles soluciones ante el problema o conflicto que estábamos viendo ahí enfrente, ¿vale? Entonces, pues, wow, son muchas actividades que podemos hacer en pro de la resiliencia, pero créeme que vamos a tener como otra charla más adelante para que puedas desarrollar estas habilidades y espero tengan la oportunidad de poder llevarlas a cabo. Recuerda que me puedes contactar a través de mis redes sociales, me encuentras como Alan Pedagogy MX para poder saber cómo te fue con este tipo de actividades. Y te dejo con esto último que es el mandala de la resiliencia. El mandala de la resiliencia son estos pequeños pilares o concepciones que nos van a ayudar a poder valorar la resiliencia de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo en nuestro desarrollo. En este sentido, el mandala de la resiliencia son parte de estos pilares de la introspección, de la independencia, de la capacidad de relacionarte, la iniciativa, el humor, la creatividad y la moralidad, que son referentes muy importantes para el desarrollo de la resiliencia. Recuerda que este tipo, la resiliencia, nosotros lo vamos desarrollando de formas distintas, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido todos y cada uno de nosotros. Espero que el tema del día de hoy te haya agradado, que es sobre la resiliencia. Es un tema que hay muchísimo más que platicar. Cada uno de los pilares nos alcanza para cada uno de estos programas. Entonces, más adelante vamos a tener ciertos proyectos, ciertas propuestas relacionadas con la resiliencia. Si te interesa, también tendré y próximamente estaré aperturando un taller que se llama Resiliencia Personal. Aquí te voy a dar todas las herramientas para que puedas aplicar en tu persona procesos de resiliencia, pero también poder orientar a otras personas en poder identificar sus procesos resilientes. Quedo totalmente al pendiente. Recuerda, cuando se lance toda esta convocatoria, puedes consultarla en mis redes sociales como Alan Pedagogy MX. Espera muy pronto estas noticias. También, si te interesa y estás en el mundo educativo, la próxima semana, el jueves 14 de marzo, estaré dando un taller de evaluación pedagógica. En este taller te voy a estar explicando sobre diferentes instrumentos para preescolar, primaria, secundaria y demás niveles, instrumentos que te van a permitir hacer una valoración pedagógica en cuanto a habilidades académicas, pero también sobre ciertas capacidades que podemos identificar en nuestros alumnos. Te agradezco muchísimo la participación, la paciencia de todos y cada uno de ustedes, al igual que del equipo de Proyectate Radio. Recuerda que me puedes contactar y mientras tanto yo me despido. Te invito a que puedas conectarte a tus siguientes programas. Recuerda que hacemos transmisión todos los lunes a las 6 de la tarde. Tengan todos una excelente tarde y nos vemos en una próxima emisión. Bye.